cierto?, hablar de él, de la corrupción. Está Ingrid Díaz. La doctora Díaz es abogada penalista, profesora aquí en la Universidad Católica y también coordinadora del proyecto anticorrupción de IDEPUC, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por la invitación. Y nuestro programa semanal se ocupa siempre de temas de coyuntura. Hemos hablado de los desastres naturales, pero regresa el tema de la corrupción porque esta semana hemos tenido el caso Moreno, claramente el caso Callao, si se quiere llamar, porque no solamente es Moreno, hay otros actores, y luego esta mañana el caso Chilca, que puede ser anecdótico, pero que según el ministro Asombrío se venía trabajando por la policía hace varios meses. Tenemos en el Perú una corrupción endémica. Esa es una primera conclusión. Ustedes tienen que tener un proyecto anticorrupción porque la corrupción está con nosotros y no se va a ir. A ver, el problema de la corrupción es bastante antiguo en nuestro país y bastante grave, ¿no? Y creo que con el caso Odebrecht y antes con el caso Fujimori Montesinos vimos en realidad el alcance que tiene el problema, ¿no? Este proyecto lo que hace es justamente analizar todos esos problemas y esos casos que se están sucediendo ahora en la realidad, y la idea es un poco, digamos, reducir, ¿no?, estas tasas de corrupción que hay en el país. Está probado que no importa si tienes democracia o tienes dictadura, la corrupción funciona igual. Exacto. Da lo mismo. Sí. Porque sí hay una gran tristeza, ¿no es cierto?, en mucha gente que trabajó para acabar con el régimen de Fujimori, cuando se descubren las cuentas en Suiza y todo eso, se le abren los ojos a mucha gente, y dicen, bueno, esto tiene que acabar. Los videos fueron así ejemplificadores, sí, ¿no es cierto? Totalmente. Y de repente nos enteramos que Alejandro Toledo, durante su gobierno, le exige a Odebrecht una cantidad de dinero importante, 20 millones de dólares, bueno, le exigió 35 y le dieron 20, ¿no es cierto?, para la construcción de la Irsa Sur. ¿Cómo leer eso? O sea, ¿cómo el que luchaba contra la corrupción termina siendo corrupto? A ver, yo creo que en la sociedad, lamentablemente, como tú has dicho, hay o no haya democracia, hay incentivos para la corrupción, ¿no es cierto? Y un primer incentivo es la falta de controles. Entonces, justamente por eso yo creo que es en lo que se debe trabajar de aquí en adelante. En trabajar con la sociedad civil, sin duda, el tema de por qué es importante luchar contra la corrupción, por qué nos afecta, por qué nos roba derechos, pero también ver la otra parte del problema, ¿no? Y es que desde el Estado y desde la propia sociedad hay que establecer filtros, ¿no? Pero doctora, controles hay montones, o sea, las licitaciones tienen unas reglas complicadísimas, ¿no es cierto? Los concursos públicos también, fraccionar está prohibido, la Contraloría interviene, hay decenas de funcionarios, si no miles de funcionarios denunciados por corrupción, por peculados de menos de 1.000 soles, ¿no es cierto? O sea, sí hay controles. Lo que sucede, creo yo, de repente usted no comparte, es que la sociedad tiene una gran tolerancia con la corrupción. O sea, nadie vio a Odebrecht, nadie vio a Moreno, nadie vio la casa de Toledo, nadie ve cómo vivía Alan García. O sea, todos lo vemos. ¿Por qué no se denuncia? Claro, a ver, sí, yo creo que hay un nivel de tolerancia muy alto a la corrupción. Me olvidé Castañeda, Locio y Comunicadores. Pero yo creo que también empieza a cambiar esa visión que tiene la sociedad respecto a la corrupción. ¿Usted cree que el caso Odebrecht está cambiando la percepción? Sí, claro, porque con el caso Odebrecht se empieza a ver que la contratación estatal, que originariamente está dirigida a satisfacer necesidades públicas. Yo necesito, por ejemplo, un colegio, y si el colegio lo hacen mal y se cae, ya no puedo ejercer. Pero supongamos, ¿no?, que el colegio lo hacen bien, ¿ya? Y el alcalde se lleva el 10%. Exacto. Roba, pero hace obra. Esa es la explicación de la elección de Castañeda. Claro. Y además, en las encuestas, antes de la elección, había un 60% de ciudadanos que decían que ellos sí votaban por alguien que roba pero hace obra, que no les importaba. Sí, pero yo creo que esa primera fase de por lo menos reconocer que la corrupción nos roba derechos es un avance, es algo que antes no se veía. Ahora, sin duda falta trabajar el otro problema, ¿no? El roba pero hace obra. Pues es un problema de moralidad pública. Sí. Clarísimo. Totalmente. Hay que explicarle que si roba no hace obra, te está destruyendo. Exactamente. Ahora, volvamos al sistema un poco judicial de persecución del delito. El problema que ve el público es que personas que han delinquido, ¿no es cierto?, algunas sí, por supuesto, están en la cárcel, hay triunfos de la lucha contra anticorrupción, Montesinos está preso, Fujimori está preso, pero también hay grandes derrotas, o sea, gente que está libre, habiendo cometido crímenes muy graves. Entonces la pregunta es, ¿por qué no están presos?
Unos porque ya cumplió su pena, otros porque fueron absueltos, otros porque les prescribió, pero no llega, ¿no es cierto?, a capturarse. Un ejemplo clarísimo, el caso de Petroaudios, todos libres por prescripción. Claro. ¿Cómo enfrentar eso desde el sistema de justicia? Claro, a ver, yo creo que en realidad hay ciertas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y una de esas cosas que se puede mejorar es el tema de la prescripción, ¿no? Sin duda, como tú has señalado, hay muchas personas que todos notamos que han cometido una conducta delictiva, pero que luego terminan sin sanción. Ahora, sería bueno explicarle a la gente por qué la prescripción es buena, ¿no? Porque la gente dice, ¿qué es eso? Está en la Constitución. ¿Por qué la prescripción es buena? Porque la idea es que el sistema de justicia no tenga que perseguirte por una conducta delictiva toda la vida, ¿no? Eternamente. Exactamente. No puede eternizarse. Exacto. Entonces, obligas al sistema de justicia a ser eficiente. Exacto. Para eso existe. Para eso existe. Pero también existe para garantizar impunidad. Pues yo le pongo un ejemplo. Alejandro Toledo cometió su delito el 2006. Estamos en el 2017. Han pasado 11 años. Lo están acusando por colusión. 15 años la máxima. ¿No es cierto? La prescripción es de 15. Podría ser 15, dice, a veces cuando se agrava es 15 más la mitad, pero supongamos que es la simple, 15. Alarga su juicio en Estados Unidos, se demoran un año en traerlo, hasta que el fiscal acusa 6 meses, hasta que se inicie el juicio oral. Total, en medio del juicio oral se para, se levanta, señor, prescripción. Claro. No me han condenado, chao. Chao. Y eso es lo que han hecho todos los perseguidos por la justicia, sobre todo los del caso de Fujimori y Montevideo. Muchos lo único que han hecho es dilatar los procesos, y eso que los agarraron, o sea, muy justo en el tiempo en que caía el régimen. Alan García, otro ejemplo. Se ríe la doctora Ingrid, porque sabe el caso. ¿No? El Ministerio Público saca un comunicado y dice, vamos a abrir investigación preliminar contra Alan García, también por el caso de Odebrecht, por tráfico de influencias. Claro. Tráfico de influencias, doctora, ¿qué pena máxima tiene? 8. ¿Cuándo dejó de ser presidente el señor García? El 2006. Muy bien. Estamos en 2017. Ya pues, 6 años han pasado. Lo mismo que pasó con el caso Rayitos de Sol, ¿no? Exactamente, lo mismo con el caso Rayitos de Sol. Prescribe. A Alan García le prescribe todo y sigue viviendo bien. Entonces, ¿cómo podemos hablar de moralidad pública si tenemos ese problema? Claro. ¿Por qué no acusan a Alan García de colusión? ¿Por qué de tráfico de influencias? Claro, es que luego, como te comentaba antes, ¿no? Hay problemas respecto de los propios tipos penales. Expliquémosle, ¿no?, eso al público. ¿Qué es un tipo penal? El tipo penal es la conducta de un delito que está establecida en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, el homicidio. ¿Cuál es el tipo penal o cuál es la conducta que se sanciona? Matar a otro. Y así igual hay conductas y tipos descritos respecto a los delitos de corrupción, ¿no? La colusión a la que tú te has referido sanciona al funcionario público que tiene a su cargo un procedimiento de contratación y que en ese procedimiento de contratación acuerda con un particular para beneficiarlo en ese procedimiento de contratación y así defraudar al Estado. Y tiene que defraudar al Estado. Dice para defraudar. No se tiene que acreditar la defraudación. Pero tiene que haber, no, tiene que ser el propósito. Claro, tiene que ser el propósito. El nexo causal tiene que estar probado. Exacto. ¿No? Pero claro, ¿cuál es el problema, por ejemplo, para imputarle, como tú decías, a Alan García ese delito? Que el funcionario público del delito debe tener cierta competencia respecto de esa contratación. Eso es gravísimo. ¿Se dan cuenta ustedes? Colusión es el más grave, ¿no es cierto? De todos los delitos, el que tiene más pena en los delitos, ojo, contra la administración pública. Porque también hay lavado de activos y otros que tienen penas mayores. Pero los delitos contra la administración pública, colusión es el más grave. Muy bien. Pero el funcionario público, ¿no es cierto?, para que se le aplique, tiene que ser el que está en la licitación. Claro, el que tenga el presidente competencia. nunca está en la licitación, pues. Entonces, el presidente nunca está, tiene un testaferro, tiene un ministro que lo obedece, ¿no es cierto?, le guarda su plata, le da su parte, ¿no es cierto?, y el señor, tráfico de influencias. 8 años. Es difícil, ¿no?, acreditar. Ahora, que enriquecimiento puede cometer. ilícito, que también es un delito que tiene una pena grave. ¿Cuánto es la pena de enriquecimiento ilícito? Si no me equivoco, son también como 15 años, sí. Muy bien. ¿Pero qué hizo Alan García? Alan García hizo cosa decidida. Le dijo a Edmundo Peláez que lo investigue por enriquecimiento ilícito, porque según nuestra Constitución, solo el fiscal de la Nación puede investigar a los presidentes. Muy bien. Y lo absolvió. El perito era aprista, uno, el otro no, pero uno de los peritos era aprista. Y encontraron que 2 más 2 son 4 y que con sus charlas de $100,000 él podía tener casa, viajar a París. No había desbalance patrimonial. No había desbalance patrimonial. Y al hacerlo hizo cosa decidida. Para volver a abrir ese proceso, ¿qué se necesita?
claro, hechos nuevos, ¿no? Distintos a los que han sido imputados e investigados. O sea, él se hizo investigar porque sabía que tenía su amparo y me salvo. Entonces, cuando estamos contando estas cosas al público, me imagino que la gente se queda con la boca abierta, así, ¿qué sistema judicial es ese? Que le permite a los que han defraudado al Estado escaparse. Como Nicore, el señor Castañeda puso un habeas corpus. Entonces, toda su gente está procesada. Hasta ahora no la sentencia. Salen a ir por prescripción también probablemente. Y él se escapó del proceso. Claro, es que el gran problema ahora, y se nota mucho cuando estamos nuevamente en la contratación estatal, es que, claro, suelen responder los que intervienen en la contratación, y la gran pregunta que ahora se va a tener que debatir en sede judicial es cómo responden los superiores jerárquicos, ¿no? ¿Y no se puede decir que son cómplices? Esa es una manera de trabajarlo, ¿no? Que pueden ser cómplices. Otra manera también es interpretar que esta competencia sobre la contratación no tiene que ser específica, sino amplia, ¿no? Entonces hay herramientas. Pero eso también. No está decidido todavía. No hay no. una decisión de sala plena sobre esta materia. De hecho, es difícil que eso se pueda asumir, porque en el caso del peculado, si te acuerdas... Se cambió la legislación. Exactamente, se cambió, ¿no? El peculado que sanciona al funcionario público que está encargado de custodiar bienes del Estado y que se apropia o se usa de ellos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese encargo inicialmente se decía que solo era para ser funcionarios. un encargo, claro. Hay quienes dicen que es solo el encargo específico, la competencia específica que se le otorga al funcionario, pero hubo también una línea jurisprudencial que decía que no, que lo que suponía era que el funcionario tuviera disponibilidad. Y no solamente eso, sino que se juzgó por peculado a personas que no eran funcionarios públicos, porque eran cómplices de peculado. Porque estos, a su vez, presentaron, ¿no es cierto?, excepciones diciendo, no señor, a mí ese tipo no me toca, yo no soy funcionario público. Me ha dado plata Montesino, pero yo no soy funcionario público. Entonces no es peculado. Y por esa razón no se pudo extraditar de Chile a varias personas, porque en Chile sí se exigía que fueran funcionarios públicos. Para que vean la necesidad, doctora, de revisar los tipos penales. Sí, claro. Y eso no ha cambiado desde el año 2000. Nadie los ha tocado, las conductas. Ahora, vamos a la labor de cada uno de los actores. Y me gustaría empezar por la Fiscalía, porque Fiscalía es la que ahora tiene el protagonismo. Claro. Y con el nuevo Código Procesal Penal va a tener más protagonismo. Sí. Muy bien. Tienen que dirigir la acción, la investigación, no la policía, sino la Fiscalía, y finalmente acusar. La prensa, que no sabe nada del proceso, cada vez que alguien abre una investigación preliminar, creen que ya acusaron a alguien. Y no es así. Pero lo que está pasando con la Fiscalía es algo muy extraño. En el caso de Odebrecht, el señor Barata, ¿qué es? Es lo que yo me pregunto. Es que nadie lo sabe todavía. ¿Qué es? ¿Es testigo? ¿Es colaborador eficaz? No, porque no ha pasado por un juez. ¿Qué es? Claro, se ha ¿Es un cuestionado. soplón? Sí, se ha cuestionado mucho, ¿no? Ese acuerdo. Además, nadie sabe qué es ese acuerdo, por lo menos en la estructura de la investigación y de un proceso penal, no se sabe él qué actor es. Claro, ¿no? el fiscal de la Nación anuncia que el fiscal Hamilton Castro ha llegado a un acuerdo con la empresa Odebrecht secreto, por el cual la empresa Odebrecht no va a tener allanamiento, la van a dejar seguir funcionando, le va a pagar 30 millones de soles al Estado peruano como incautación, no como reparación civil, y va a dar información. ¿Cuánta, dónde, cómo, por qué? ¿A cambio de qué? Exactamente. Claro, porque no, si fuera colaborador eficaz, ya tendría que haber una sentencia que lo diga, ¿no? Claro, y lo hubieran juzgado. Entiendo que lo están jugando por lavado de activos, pero lo dejaron ir en diciembre sin ningún problema. Claro. Entonces, los fiscales peruanos van, Barata cuenta su cuento, regresan, meten presa gente. Van, Barata cuenta su cuento. Además, como decía ayer Ronald Gamarra, se ha baratizado la justicia. Se ha puesto barata. ¿Por qué? Porque es un solo testigo. Claro, y luego es peligroso porque puede ser que él se retracte. Claro. Entonces, claro, puede ser útil, no sabemos cuál es el acuerdo que se ha realizado, pero igual la Fiscalía tiene igual todavía un trabajo muy serio y muy fuerte que pero hacer, es muy ¿no? extraña su investigación. Digamos, en el caso de Toledo ya había una investigación anterior y el caso está redondo, porque Toledo primero se gastó la plata y después se descubrió dónde vino, y Barata ha dado números de cuenta, transferencias. Entonces, cuando das documentación, ya no es solo el testimonio, sino es la ruta del dinero está fijada. Falta encontrar plata, pero está fijada, caso cerrado. Pero en el caso de la banda del MTC, a ver, que me explique el señor Barata
¿por qué trataba directamente con Toledo una coima por la Ilsa Sur y trataba con el viceministro de otro rango? ¿No es cierto? Y con unos fulanos que tienen cuentas en Andorra que nunca han tocado, ¿ese era su nivel? O sea, en el gobierno de Toledo hablaban con el presidente y en el gobierno de García hablaban con el viceministro. Y, por si acaso, esos no van a hablar, ¿ah? Tienen juramento y son mantilla todos, ¿no? Juramento y silencio. Entonces, eso no tiene explicación alguna. Es absolutamente inconsistente. ¿Por qué el fiscal ahí no precisa? Y le dice, señora Barata, usted está siendo inconsistente. Claro, es que eso también lo sabríamos si supiéramos en qué consiste este acuerdo. Claro, pero por ahí se filtran pedacitos de la declaración de Barata a la prensa, bien filtraditos, y ya está. Por ejemplo, el caso de Graña y Montero. Claro. El caso son 5 constructoras peruanas, no solamente es una, pero solo mencionan, y Barata no menciona ninguna en particular, pero solo investigan a una, y eso es rarísimo, tendrían que investigar a las 5, ¿no es cierto? Sí. Y solo porque es la más grande. Y luego dice que debían haber sabido, pero no presenta ninguna información de las cuentas encriptadas en Suiza. Claro. Nada. Pero en el caso de Moreno, sí, no solamente es Barata, hay testimonios de 3 personas más, de la secretaria que hace las transferencias. Sí, de la oficina. ¿Por qué? ¿Es un desorden en la investigación? Bueno, a ver, nosotros no sabemos con claridad cuál es la estrategia que está utilizando el Ministerio Público, ¿no? Las mismas preguntas que te haces tú creo que nos hacemos todos, pero digamos, esperemos que a lo largo de la investigación podamos ver que su estrategia efectivamente sirve o es útil para el resultado final que se está buscando. Porque no se entiende nada. No, ahorita no se tiene muy claro el asunto. No se entiende nada. Claro. O sea, los testigos estrella no son testigos, porque como tú dices, después se retractan en el proceso. Claro. Tendrían que dar su testimonio dentro del juicio oral, ¿no es cierto? Claro. Ahora, yo creo que igual es una buena oportunidad para que el Ministerio Público, y seguramente es lo que está haciendo, empiece a armar indicios, empiece a conectar. Por supuesto. ¿no? Y luego Ahora, luego tenemos el rol de los procuradores que confunde mucho a todos, porque los procuradores son abogados del Estado. Exactamente. ¿Ya? No son los que acusan. No. Son los que ven por la reparación civil. Nada más. Pueden denunciar como cualquier ciudadano, pero, por ejemplo, el señor Enco denuncia por colusión al ministro Vizcarra. Y lo tiene que investigar y acusar el Ministerio Público. Así es. Y ya lo fregó, pues, porque ahí no hay colusión, porque tendrías que probar, o por lo menos establecer el nexo causal con la defraudación al Estado. Y como se ha probado que no hay defraudación al Estado, no hay colusión, pues ya lo denunció. Ahora, ojo que la defraudación al Estado no necesariamente tiene que entenderse como un perjuicio patrimonial. No, puede ser un perjuicio moral. De cualquier naturaleza. Ya, de cualquier naturaleza. Pero no probó la naturaleza del perjuicio, ni siquiera el moral. Claro, lo que yo entiendo es que él ha formulado la denuncia, pero nuevamente el que tendría que acreditar eso es el fiscal, ¿no? Claro. No él. Claro, y ahí está, ¿no? Entonces puedes tener también una serie de vendetas políticas organizadas a través de este sistema, lo cual también es bien peligroso. La doctora Julia Príncipe ha declarado que no conocía al señor Tambini, después era su amiga desde la infancia, declaró que no había objetivamente ninguna prueba contra Alan García, lo cual ya nos asustó a todos. ¿No? Y hay cosas que están pasando al margen de estas anécdotas que a mí me preocupan. La doctora Castañeda, que va a ser la presidenta de la sala que juzgue todo el caso Lavallato, estuve en una conversación con otros ayer en otra universidad y dijo que a la justicia, o sea, a los jueces no les correspondía la lucha anticorrupción, sino solo a los fiscales, porque ellos tenían que permanecer puros e independientes para juzgar a la persona con todas las garantías del debido proceso y no tener un ánimo persecutorio. ¿Qué piensa de esa teoría? A ver, es cierto que, digamos, la función persecutoria es del fiscal, ¿no? Así es. Pero evidentemente cuando uno emite una sentencia condenatoria por un acto de corrupción, lucha también contra la corrupción, ¿no? Es incitada a su función de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo pensaba también. Me sorprendió que los va a absolver a todos, con lo cual no vamos a ninguna parte. No, quizás ella se ha referido a esas diferencias de funciones, ¿no? Que hace un juez y un fiscal, ¿no? Pero claro, siempre impacta en la lucha contra la corrupción. Y lo que tenemos también, que es una cosa perversa, es que la prisión preventiva se reparte a todo el mundo, ¿no es cierto? Ya, 18 meses todos adentro, y después vemos qué pasa. Claro. Y después lo sueltan. Entonces es más o menos una justicia que funciona, ya te vamos a meter un tiempo en la cárcel, ¿ya? De repente después te absolvemos, pero no sabemos por qué. ¿Qué clase de justicia es esa?
No tiene ningún sentido. Y eso se puede probar sistemáticamente. En el caso Petroaudios, en algunos de los casos de Fujimori y Montesinos también, en estos casos también, pasan los 18 meses, caso Ancash, o sea, no salen las sentencias. Entonces, no salen las sentencias, te dejamos libre porque eso es carcelería, y al final de cuentas, ¿sabes qué? Te absolvemos por prescripción. Claro, y la sociedad se decepciona del sistema de justicia, ¿no? Claro, ese es el gran reto que hay ahora, ¿no? Ese es mi punto. ¿Y usted cree que podamos salir de esa decepción o vamos a continuar en ella? A ver, para intentar hacer más céleres las cosas se han creado como subsistemas, ¿no es cierto? Entonces, se supone que son personas encargadas de este tipo de casos, solamente este caso, por ejemplo, el Lavallato, ¿no? Que se dedicarán a tiempo completo al mismo. Esto acaba de salir en unos decretos legislativos, ¿no es cierto? Que está muy bien, pero ¿funcionará? Porque crear órganos no necesariamente cambia el sistema. Claro, claro. Bueno, esperemos que sí. Pero el trabajo es difícil, es complicado porque el caso es complejo también. Lo que nos permite también este caso Lavallato es darnos cuenta de algo que no nos habíamos fijado antes también, ¿no? Y es ver a la contratación estatal como un medio para realizar actos corruptos, ¿no? Claro. Yo leí hace un tiempo un informe de la OCDE que ya desde el 2007 señalaba que la contratación estatal es el espacio gubernamental con mayor vulnerabilidad a la corrupción. Ah, lógico. Pero claro, ¿eso por qué es complejo? Porque como tú has dicho, los procedimientos también son muy complejos. Claro. Y porque también involucra el ámbito normativo. Claro. ¿No? Entonces, claro. Claro, si una licitación tiene, no sé, se presentan varios, todo funciona según las normas. Claro. ¿Qué cosa vas a impugnar? En Brasil lo hicieron perfecto, se cartelizaron de tal manera con Petrobras que los procedimientos eran perfectos, no había duda, había habido un concurso, se presentaban varios, claro, cada uno sabía cuánto, como se habían cartelizado, todos sabían quién iba a ganar y quién iba a perder, y a la próxima a quién le tocaba ganar y quién le tocaba perder. Y todos incrementaban su precio en 5% para poder revertirlo en coimas al sistema. O sea, es difícil de acreditar, ¿te das claro, cuenta? Es muy difícil. Pero formalmente la licitación era perfecta. Claro. Y eso está pasando con varias de las licitaciones. Perdón, la licitación es perfecta. Ahora, lo que está ayudando es que este grupo coral de Odebrecht, ¿no es cierto?, que a partir de junio sus delaciones serán conocidas, ha dado información de coimas, o sea, de dinero aparte. Claro. No es el incremento en el costo de la obra. No. Es el pago a funcionarios. Exactamente, es el pago directo al funcionario. Ahora, en el caso de los Humala, por ejemplo, ahí hay una explicación. Yo la vengo dando hace años, pero lamentablemente otros colegas no me entienden, yo no tengo la culpa del Estado de Derecho. Si Odebrecht y el señor Barata dicen que le dieron, a título de la empresa o a título personal, 3 millones de dólares para la campaña, ¿hay delito? Claro, es que para que haya delito, la conducta debe encajar en uno de los tipos penales del código, ¿no es cierto? ¿Y encaja en alguno? En principio no. Ese es el problema. Entonces lo puede decir abiertamente porque sabe que ese tipo penal no existe en el Perú. Dar plata para campaña no existe en el Perú como tipo penal. Entonces no hay forma, desde las benditas agendas, acá está la plata, mira, y es plata de campaña. La plata de campaña en el Perú, por ley, no está sometida al Código Penal. Que debería estarlo, por supuesto, pero ¿qué Congreso va a modificar el Código Penal? Se acabó la campaña, ¿no es cierto? A ver si los fujimoristas van a modificar el Código Penal para establecer que la plata de campaña recibida de manera ilegal, porque es ilegal, pero no delictivo, son dos cosas diferentes. La ley lo prohíbe, pero no hay delito, ¿no? A ver si van a cambiar eso. No lo cambia nadie, ¿no? Es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Ahora, digamos, si la plata fuera de procedencia, de lavado de activos, tampoco, ¿no es cierto? Porque el delito lo comete otro, no el que lo recibe. Claro, aunque el lavado de activos también sanciona al que utiliza el dinero de origen ilícito, ¿no? Claro. Sería un poco quizás también de acomodar los hechos de acuerdo a lo que se ha investigado y quizás calzarlo en algún otro tipo penal, ¿no? Pero eso no es fácil. No es fácil. Y además los fiscales no pueden salir de pesca, como digo yo. Eso está prohibido, ¿no? Es a ver de qué te acuso. Claro, porque, a ver... Eso está prohibido según la Constitución. Claro. A ver, es cierto que existe sin duda, y todos es lo que queremos, que se trabaje para la lucha contra la corrupción, pero también hay límites, ¿no? Así es. También hay límites. Entonces tienes que saber de qué acusas. No puedes salir, a ver,
obviamente pueden haber descubrimientos, ¿no? O sea, y el descubrimiento efectivamente hace que no te juzguen por un tipo penal, sino por varios, obviamente. Pero ese es un descubrimiento de la investigación. Claro, y eso es lo que tendrán que hacer en esta investigación, ¿no? Ahora, darle a un solo fiscal todo lavallato, en primera instancia, o sea, el fiscal Hamilton Castro tiene que hacer todo. Si no tiene un buen equipo de gente trabajando con él, de primer nivel, como se ha hecho en Brasil, con garantías, ¿no es cierto? Y con absoluta capacitación en tipos penales complejos como lavado de activos, eso no va a ir a ninguna parte, ¿eh? Claro, es bastante complejo el caso, ¿no es cierto? Y se ven las diferencias. Además, como es un caso complejo, involucra a muchos investigados. Claro. Y todos esos investigados también tienen sus abogados defensores. Entonces ya, por lo menos ahora, se ve una diferencia numérica clara, ¿no? Claro, clarísima. Sí. Bueno, doctora Ingrid Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aclarado algunos puntos. Espero que haya quedado claro para ustedes lo complejo que es perseguir la corrupción en el Perú y los problemas y los retos que vamos a tener en los próximos meses. Y a la Fiscalía, ojalá que en algún momento se dé cuenta que hacer público ese pacto con Odebrecht va a ser importante, porque no hacerlo público parece o indica que se hubiera hecho un favor especial. Y eso es lo que genera la duda en el público. Estamos de regreso de Las Vegas, de donde te has traído una pequeña conjuntivitis, porque Las Vegas es una de las pocas ciudades en las que aún se puede fumar en el interior de los establecimientos, como los casinos. En fin, tengo aquí un titular que creo que te va a parecer divertido. Según JP Morgan, las criptodivisas solo tendrían valor en una economía distópica. El banco de inversiones JP Morgan Chase ha declarado que las criptodivisas solo tendrían valor en una economía distópica. En una reciente nota a sus clientes, la entidad se muestra escéptica sobre el valor de las criptodivisas, como no sea en el contexto de una distopía en la que los clientes hayan perdido la confianza en los grandes activos de reserva, como el dólar, el euro, el yen o el oro, y en el sistema de pagos, según contaba el pasado lunes Business Insider. Esta hemorragia en el ojo me viene de tanto estornudar. Y los estornudos pueden haberse debido al humo. En fin, al hilo de lo que dice JP Morgan de que el Bitcoin solo tendría valor en una pesadilla distópica, lo cierto es que ese es precisamente el motivo de su valor a día de hoy. La existencia de esa pesadilla distópica. El valor actual del Bitcoin y su precio reflejan el nivel de distopía que tenemos ahora mismo, con unos bancos deshonestos como JP Morgan que cometen fraudes a gran escala y que consiguen que los bancos centrales emitan grandes cantidades de dinero fiat en nombre de los contribuyentes para rescatar a esas entidades, aunque eso vaya en detrimento del bienestar social y provoque un aumento del descontento en nuestra sociedad, como demuestra la insurrección mundial que han iniciado los chalecos amarillos, entre otras protestas. Ese es un claro ejemplo de distopía, y eso es lo que refleja actualmente el precio del Bitcoin, que a medida que la pesadilla se recrudezca, se elevará todavía más. El Bitcoin nació de la distopía, de los cyberpunks que ya vaticinaban el futuro dominado por el capitalismo de vigilancia distópico que tenemos ahora. Por eso crearon una forma monetaria entre semejantes que preservara la privacidad y eliminara todo riesgo de contraparte en las transacciones. Además, el bloque del Génesis nació el 3 de enero del 2009, justo el día en el que The Times llevaba el siguiente titular en portada: el ministro de Economía británico Gordon Brown a punto de conceder un segundo rescate a los bancos. Vamos, que los políticos utilizaron el sistema distópico que nos han impuesto para beneficiar injustamente a entidades como JP Morgan,
y a los dirigentes de este sistema fiat, en detrimento del resto de la población. De allí que tengamos movimientos como los chalecos amarillos o los que están produciéndose por Latinoamérica, África, Asia, Europa, Estados Unidos, con lo de recuperar la grandeza del país, o el Reino Unido con lo del Brexit. Todo se enmarca dentro de este contexto distópico, aunque para JP Morgan no es una distopía porque recibe dinero gratis. El efecto Cantillon hace que JP Morgan sea el primer beneficiario de los fraudes que cometen los bancos centrales, con un Jamie Dimon cuyo patrimonio ha superado claramente la barrera de los $1.000 millones gracias a las continuas estafas y fraudes que ha cometido contra sus clientes. Pero bueno, al hilo del Bitcoin y de su definición como forma monetaria entre semejantes, tras hablar largo y tendido con los cypherpunks y analizar detenidamente el acta fundacional, creo que uno puede afirmar sin temor a equivocarse que Satoshi veía el Bitcoin como un oro entre semejantes. En eso es en lo que consiste el Bitcoin, en un oro entre semejantes sin intermediarios que lo verifiquen. Pueden rebatírmelo todo lo que quieran, que están equivocados. Antes el oro era una forma monetaria. Tenía un significado similar al del dinero. Y salvo en el caso del oro, el dinero necesita la verificación de un intermediario, cosa que no ocurre con el Bitcoin. Pero bueno, volviendo a lo que dice JP Morgan de que el Bitcoin solo triunfaría en una economía distópica, vamos a ver varios titulares que demuestran que lo que pensamos nosotros de que efectivamente vivimos en una economía distópica es cierto. La gran divergencia de la riqueza. En los últimos 30 años, los jóvenes estadounidenses se han vuelto más pobres, mientras que los estadounidenses más mayores se han enriquecido. Aquí tienes el gráfico que tiene mucho que ver con el efecto Cantillon, porque cuando se le entrega dinero gratis a Wall Street, este se lo entrega a otro segundo grupo, este segundo grupo a un tercero, y así sucesivamente, de forma que para cuando ese dinero quiere llegar al ciudadano de a pie, prácticamente ya se ha agotado, porque todos los intermediarios se han quedado con su parte. Vamos, que puede decirse que tenemos una especie de estafa piramidal generacional. Los más mayores son los miembros de la generación del baby boom, y si tenemos en cuenta que vivimos en una democracia y que la gente vota a aquellos que vayan a darles más dinero, entonces es normal que siempre ganen los que quiere esa generación, porque es la más numerosa a nivel poblacional. Ellos sí que han recibido una parte de ese dinero procedente del efecto Cantillon, pero la generación del milenio no. Por eso ahora, esta última apuesta por socialdemócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo. Es algo de lo que tenemos que estar pendientes, pero de momento lo que está claro es que tenemos una economía distópica por culpa de ese efecto Cantillon. Así es. Las grandes empresas tienen más derechos que las personas, lo cual resulta distópico. Y el capital también es más libre que el ser humano, puesto que puede moverse por el mundo sin estar sometido al acoso de los guardas fronterizos o de la Administración Estadounidense de Seguridad en el Transporte. Vamos, que como seres humanos no gozamos de esa libertad. Sí. Alexandria Ocasio-Cortez y los miembros de la generación del milenio están tratando de recuperar los derechos de las personas ante esta pesadilla distópica. Por eso, seguramente el Bitcoin no haya alcanzado la barrera de los $25.000 o los $30.000 por el auge de Cortez. Si Cortez triunfa y el ser humano recupera su poder, eso es malo a corto plazo para el Bitcoin. Ahora bien, ya veremos qué pasa, porque lo cierto es que hay quien no quiere verla en el poder ni en pintura. Ya veremos. En el próximo programa hablaremos de la soberanía económica individual y de su importancia ahora que el imperio y el Estado-nación se desintegran. Y es que da igual quién gobierne este Estado-nación llamado Estados Unidos, porque al final todo acabará dependiendo del ciudadano individual. En fin, vamos a ver otro titular que confirma que vivimos en una economía distópica y que, por tanto, según la tesis de JP Morgan, justifica
duplica el valor del Bitcoin. El 2018 ha sido el primer año en el que las familias han pagado más a los hospitales que al gobierno federal en concepto de impuestos. En el 2018, los estadounidenses gastaron casi 1,2 billones de dólares en atención hospitalaria, lo que significa unos 9.200 dólares por familia, es decir, el 14,7% de sus ingresos, una cifra mayor de la que pagaron las familias en concepto de impuestos sobre la renta e impuestos en las nóminas. Para el 2026 se prevé que el gasto hospitalario supere los 13.000 dólares por familia, es decir, casi una quinta parte de los ingresos familiares. Eso, amigos míos, es un ejemplo de neofeudalismo. Es impresionante. El 20% de los ingresos familiares irán a parar a la atención hospitalaria. Una auténtica locura. Es un ejemplo de extorsión hospitalaria. Estados Unidos es un hospital y una prisión disfrazados de país. Y los incentivos para que la gente enferme son enormes, ya sea por parte de la familia Sackler, que vende heroína sintética en forma de analgésicos legales que matan cada año a decenas de miles de estadounidenses, o de esta yihad corporativa que obliga a los ciudadanos a comer unos alimentos que los hacen enfermar e ingresar o bien en un hospital o bien directamente en la cárcel. Sea como fuere, vivimos en un casino gulag penitenciario hospitalario distópico que no beneficia a nadie que no tenga acciones y opciones de estas empresas. El problema es que en Estados Unidos los medios supuestamente progresistas, como la MSNBC y en menor medida la CNN, no hacen más que vendernos las bondades del programa Obamacare, un sistema que nos obliga a entrar en un auténtico mercado sanitario. Aquí tenemos este gráfico en el que las barras azules representan la proporción de los ingresos familiares que van a parar al gasto hospitalario, mientras que las barras rosas representan el tipo impositivo federal sobre las familias. Pues bien, como ves, el programa Obamacare no ha hecho nada para frenar ese aumento, sino que al contrario lo ha acelerado. Como digo, nos están obligando a entrar en un mercado. Tú, Max Kaiser, inventaste la tecnología Virtual Specialist, por lo que conoces bien los mercados. Y como tal, sabrás que para que un mercado funcione como es debido, no debe haber asimetría en la información. Toda la información debe estar disponible para todos los inversores y participantes en el mercado. Pues vamos a ver qué más cuenta la noticia. Ya es suficientemente problemático que los monopolios hospitalarios regionales tengan el poder de exigir precios elevados, pero es que además de eso, muchos hospitales se embarcan en otras prácticas anticompetitivas. Anna Wild Matthews del Wall Street Journal ha tenido acceso a una serie de contratos secretos entre aseguradoras y hospitales en virtud de los cuales las compañías de seguros tienen prohibido derivar a los pacientes a proveedores sanitarios más baratos o de mayor calidad, mientras que otros hospitales impiden a las aseguradoras excluir a algunos de los hospitales del sistema de su red de cobertura. Es más, hay determinadas cláusulas en estos contratos, incluidos los del Hospital Presbiteriano de Nueva York y el BJC Healthcare de San Luis, que prohíben a las compañías de seguros revelar los precios del hospital a los pacientes. El complejo hospitalario médico-industrial está metiendo en granjas a los estadounidenses, como si de patos para la elaboración de foie gras se trataran, de que los ciudadanos de Estados Unidos estén tan gordos, lo cual resulta enormemente rentable para los hospitales y los productores de azúcar. Luego nos matan y venden nuestros órganos en eBay. O bueno, lo harían si pudieran. Estoy seguro de que en 2 años los hospitales acabarán vendiendo nuestros órganos en eBay, lo cual les reportará otro buen puñado de ingresos adicionales. Y todo el mundo dirá, ¡qué bien! Obama fue un genio. El problema es que como tenemos un sistema tan bipartidista en el que o se está de un lado o se está del otro, y quien esté del otro es un fascista, sea cual sea ese lado, nadie debate sobre el tema en los medios. Nadie salvo Kaiser Report, lo cual hace que el Congreso estadounidense nos tilde de subversivos. Pero el caso es que el programa Obamacare nos obliga a pagarles un dineral a las grandes empresas del sector, muchas de las cuales se encuentran en Connecticut. Así que mi familia está tremendamente agradecida por ello, lo cual posibilita que los directivos de estas aseguradoras de salud se embolsen decenas de millones de dólares al año gracias a las cantidades desorbitadas que les tenemos que pagar, sin saber siquiera cuánto se quedan ellos. Pues yo creo que deberíamos estar agradecidos, porque si fuéramos extranjeros y Estados Unidos nos aplicara la ley de extranjería directamente, nos asesinarían. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más.
Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Jaromil, de Dyn.org y algosoft.org. Bienvenido de nuevo, Jaromil. Hola Max, hola Stacy, gracias. Muy bien, vamos a hablar de la soberanía algorítmica y de la sociedad de caja negra. ¿Puede explicarnos, por favor, en qué consisten ambos conceptos? Bueno, un algoritmo es soberano cuando las personas que están gobernadas por él tienen la posibilidad de decidir a su respecto. Los algoritmos son como las leyes, y lo creamos o no, vivimos en una democracia en la que podemos votar sobre estas leyes y decidir cómo nos afectan y qué decisiones tomar en base a ellas. Por lo tanto, se trata de algo muy importante. Pues bien, cuando por ejemplo utilizamos una red social, no podemos cambiar las normas de esa red a la hora de evaluar nuestra visibilidad, de dejar que el resto vea lo que hacemos, o de moderar e incluso censurar lo que publicamos, con lo que se trata de un proceso opaco y nada democrático. De ahí viene el concepto de la caja negra, porque no sabemos cómo se hace, si a través de la inteligencia artificial de una persona que se encuentra en el otro lado. Esas cosas no están claras, en realidad son secretos comerciales. Pues bien, el concepto sociedad de caja negra es una metáfora acuñada por el escritor estadounidense Frank Pascale, que hace referencia al hecho de que la transparencia que antes había siempre en los gobiernos, ya fuera mucha o poca, se ha vuelto completamente opaca, especialmente ahora que el gobierno está bajo el control de las grandes empresas, como sucede en muchas redes sociales. De aquí que la soberanía sea tan importante, no solo a la hora de ser gobernados, sino también de gobernar. Y es que no debemos limitarnos a ser usuarios, sino también participantes que puedan opinar sobre cómo los sistemas gobiernan nuestras vidas. De acuerdo. El problema es que se ha vuelto muy fácil manipular a la gente. Basta con darle un poco de amor pinchando en el botón de me gusta para lograr la aprobación mayoritaria a la hora, por ejemplo, de invadir un país. Y también resulta muy sencillo convencer a la gente para que haga cosas que la hagan acabar en la cárcel, empujarla a la obesidad o instarla a fumar. La gente es en su mayoría idiota. Sí. Y cuando se les da a las plataformas tecnológicas la posibilidad de incentivar la idiotez, se acaba teniendo lo que tenemos hoy en día. Yo creo que puede decirse incluso que la humanidad ha tocado techo de alguna manera. ¿No le parece, Jaromil? Sí, si se refiere a los seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Ahora bien, en lo que respecta al humanismo, al sentido de humanidad, esta nunca debería tocar techo en nuestros corazones. Y yo pienso que debemos seguir intentando que el mundo sea justo. Creo que tiene toda la razón en lo que dice, y un claro ejemplo de ello es lo que pasó hace un año con Pokémon Go. A lo mejor la gente todavía se acuerda. Pokémon Go creó un juego, un incentivo para que la gente, sobre todo los adolescentes, jugaran por Internet y acudieran a ciertos sitios a conseguir puntos, lo cual ocasionó una serie de problemas de seguridad en determinados lugares que se inundaron de gente. De hecho, hasta el alcalde de Nueva York tuvo que avisar a la policía y a la población del peligro de este juego, que llevaba a los adolescentes a atestar lugares públicos. En los Países Bajos, los adolescentes llegaban a cruzar las vías del tren para cazar Pokémon. Por tanto, tiene toda la razón en lo que dice. La gente es fácilmente manipulable, hasta con una cosa tan sencilla como con un juego. Ahora bien, lo que defiendo yo es que la sociedad también participe en el diseño de las reglas de esos juegos, lo cual iría en beneficio de la justicia, porque si no, fíjese en lo que podría pasar. Bastaría un juego para invadir un país, incentivando a la gente a hacer cosas muy peligrosas con las que podría perjudicarse a sí misma. Los algoritmos del mercado bursátil pueden hackearse, dando lugar a toda una serie de algoritmos deshonestos
que empezaron a existir en 1987, tras el desplome de la Bolsa de Nueva York, cuando se perdió el control sobre los algoritmos que gobernaban los precios entre el mercado de futuros de Chicago y el mercado de capital de Nueva York. Todo eso originó una caída bursátil del 22% que cambió los mercados para siempre y que llegó a alcanzar al gobierno de Estados Unidos, que puede decirse que estaba controlado por un algoritmo que empezó a operar por primera vez en la historia con los futuros del S&P, haciendo que el gobierno estadounidense se convirtiera en un gran fondo de cobertura que intentaba controlar la política económica mediante algoritmos. Ahí fue cuando las políticas económicas empezaron a quedar establecidas por las reacciones de los mercados bursátiles. ¿Está usted de acuerdo? Desde luego. El episodio del que habla es muy importante, porque a día de hoy seguimos sin saber qué demonios pasó y por qué se perdieron miles de millones de dólares con ese error algorítmico, lo cual pone de manifiesto el peligro que conlleva añadirles complejidad a las cosas. Y es que para tener soberanía hace falta sencillez y minimalismo. Mire, yo investigo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad y puedo asegurarle que cuando los sistemas son mínimos, podemos identificar mejor las entradas y salidas y preservar su seguridad, porque podemos entender lo que interfiere con ellos. En cambio, cuando aumentamos la complejidad, perdemos la capacidad de entender estos sistemas, lo cual tiene mucho que ver con lo sucedido en la crisis bursátil. Los algoritmos no son más que programas informáticos, que son los que han guiado la era de la información en este siglo XXI y que la gente ve como algo benigno. Un puro sistema matemático que funciona automáticamente, sin darse cuenta de que los algoritmos pueden programarse para reforzar los sesgos. Por cierto, Alexandra Ocasio-Cortez, una figura pujante en la escena política estadounidense, afirma que algunos algoritmos son racistas. ¿Qué opina al respecto? Pues que está claro que los algoritmos que utilizan las fuerzas del orden para predecir la tasa de delincuencia en un lugar determinado tienden a culpabilizar a ciertas minorías étnicas en ciertos países, por lo que bien podría hablarse de racismo, sí. Ahora bien, con identificar el problema no es suficiente. Lo que tenemos es que buscar una situación que pasa por analizar los conjuntos de datos. De hecho, en Estados Unidos ya hay causas abiertas en los tribunales. Pues bien, lo que se ha demostrado es que esos conjuntos de datos que se incorporan a los algoritmos parecen contener grandes muestras de población a la que se prejuzga como delictiva. Por tanto, el problema está en esos conjuntos de datos. Esta ha sido hasta ahora la principal cuestión en las causas que hay abiertas en los tribunales. El problema es que los algoritmos que trabajan con estos datos siempre se mantienen ocultos bajo secreto comercial por parte de unas empresas que se los venden a los servicios públicos a cambio de miles de millones de dólares para ayudarlos a identificar delincuentes. O sea que las empresas mantienen los algoritmos ocultos e incluso cuando un juez de un tribunal abre una causa al respecto, no es capaz de evaluar lo que de verdad sucede con esos datos. Lo que me gustaría resaltar con esto es que, aunque vivimos en una era en la que se nos dice que los datos abiertos y la visualización de los datos pueden ayudarnos a entender lo que ocurre en todo el mundo, esos datos pueden manipularse y relacionarse con otros para que arrojen el mensaje que más nos interese. De ahí que sea tan importante no solo tener en cuenta la fuente y el resultado de ese procesamiento de los datos, sino también los algoritmos que les dan forma. Por ejemplo, yo puedo crear un algoritmo que recupere unos datos demográficos aquí, otros allá, y luego decir, esta es la verdad, porque lo dice un algoritmo. Es un proceso tan complejo que no puedo explicarles en qué consiste, pero tienen que creerme, porque es así. Es una verdad científica.
Pues bien, si nos rendimos ante esto, el escenario que se plantea no resulta demasiado halagüeño, porque también perderemos el contacto con aquello cuya veracidad podemos comprobar, dando lugar a una especie de creencia pseudocientífica, según la cual todo aquello que se procese de manera compleja ha de ser cierto. Es un tema muy complicado que puede relacionarse incluso con creencias políticas, decisiones gubernamentales y un montón de aspectos por los que se rigen nuestras vidas. De acuerdo. ¿Puede darnos algún ejemplo más de algoritmo oculto que controla nuestras decisiones sin que nosotros lo sepamos? Bueno, ya he hablado de las redes sociales de hoy en día, que para algunas personas son muy importantes. Hay incluso quien vive de la publicidad en ellas. Pues bien, hemos llegado a ver personas furiosas asaltando las sedes de las empresas que programan estos algoritmos porque los consideraban injustos. Por ejemplo, el año pasado se produjo en Estados Unidos un episodio tristísimo de una mujer que, como pensaba que su canal de vídeos y noticias estaba siendo censurado y dejado de lado de manera injusta, decidió asaltar la sede de una de las empresas, con un final trágico. Hay quien podría hablar de psicosis y decir que esa psicosis fue la que llevó a esa persona a una crisis destructiva que puso en riesgo su vida. Pero esa crisis también podría achacarse a una falta de transparencia, y no solo en el caso de esa mujer, sino de otros muchos trabajadores. Otro ejemplo muy importante es el de la contratación pública, un mundo en el que los encargados de elegir a la empresa en cuestión no solo deciden en base al precio más económico o a lo que resulte más conveniente, sino teniendo en cuenta muchos factores e indicadores clave. Pues bien, esos procesos suelen estar dominados por unas pocas empresas en todo el mundo, que son las que proporcionan la infraestructura al sector público para que decida en base a esos indicadores. Y sus algoritmos son completamente opacos. Ni siquiera están verificados por aquellos que toman estas decisiones. Por tanto, puede decirse que hay grandes cantidades de dinero en el marco de la contratación pública que se destinan a según qué empresas, por razones nada transparentes. Eso por no hablar de que los trabajadores de esas empresas saben mejor que nadie cómo se llevan a cabo estos procesos y cómo se asigna el dinero. O sea, que si una persona trabaja en una de esas empresas que proporcionan esos algoritmos, tiene una clara ventaja a la hora de crear otra empresa que pueda presentarse a la oferta en cuestión y ganar el concurso, porque sabe perfectamente cómo funcionan los algoritmos y qué tendrán en cuenta las computadoras y los funcionarios a la hora de decidir con quién contratar. De acuerdo, Jaromil, tenemos que dejarlo aquí. Los algoritmos son fascinantes, así que, si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Jaromil de Dyn.org y algosoft.org.